Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: Yo les aseguro que algunos de los de aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado con todo su poder. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, decíamos anteriormente que el Evangelio de San Marcos nos va presentando un camino de una forma muy pedagógica para que vayamos descubriendo a Jesús y tomando grandes decisiones de seguirle o abandonarle. De hecho, ayer reflexionábamos sobre la gran pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y luego esa misma pregunta dirigida a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro, recuerdan ustedes, dijo: tú eres el Mesías, el ungido. Pero cuando Jesús le habló de que el Mesías iba a morir, Pedro se asusta y trata de disuadirlo, de decirle: eso no puede ser. Y Jesús le dice: eso no viene de Dios, sino de los hombres. Apártate de mí, Satanás. Y aquí hay una frase interesante que dice: tú ponte atrás. Ponte atrás. ¿Y qué significa ponerse atrás? Es seguir a Jesús. Por eso que el Evangelio inmediatamente nos habla del seguimiento a Jesús. No podemos ir delante de él, de Jesús, dándole consejos, recomendaciones, como quiso hacer Pedro, para disuadirlo. Decir: Señor, no, eso no está bien, ¿cómo se te ocurre morir? No. Y Jesús le dice: ponte atrás. Entonces, hoy el Evangelio nos habla justamente del seguir a Jesús, del ponernos detrás de él, de que nuestras pisadas vayan según sus huellas, que jamás pensemos que nosotros somos los protagonistas, ¿no? El discípulo siempre irá detrás de su maestro, seguirlo. Y por eso entonces va a decir: quien quiera venir conmigo, ¿no? Y luego pues sígame. Y aquí nos pone entonces dos exigencias importantísimas. La primera, renunciar a sí mismo. Y lo segundo, cargar con la cruz. Renunciar a sí mismo, también otros traducen negarse a sí mismo. Significa decir no. Y hay un sí. Seguir, tomar la cruz es un sí. Y negarse a sí mismo, renunciar, es un no. Pero no se trata tanto, como a veces interpretado, de menospreciarse, de decir que no somos nada, que valemos muy poco. No se trata de eso. Se trata de decir no a todo aquello que se opone a Jesús, a su Evangelio, a todo lo que se opone a la propuesta de Jesús. Por ejemplo, oponerse a toda forma de venganza, cuando Jesús nos habla del perdón. Oponernos a toda forma de indiferencia ante el Evangelio de la misericordia. Oponernos a toda forma de odio, de miedo, pánico, cuando el Evangelio nos habla del amor. Bien, ese es el no. Y el otro pues es el sí, tomar la cruz y seguir adelante.
Luego Jesús nos explica en qué consiste eso, a qué se debe. Y aquí entonces aparecen dos centros fundamentales. Depende de dónde está nuestra vida centrada, si en nosotros o en Jesús. Fíjense. El que quiera salvar su vida, o sea, que piensa salvar su vida, centrado en sí mismo, en su egoísmo, una especie de narcisismo, el mirarse, como decimos, del ombligo, el pensar solo en nosotros. Si hacemos eso, la perderemos. Y claro, y es verdad, se pierden en la soledad, en el vacío, en el sinsentido. Los egoístas sufren terriblemente. Los narcisistas están preocupados de su imagen, de qué dirán los demás, y se estresan y buscan las maneras de aparentar. Fíjense, el que quiere salvar su vida, la pierde, y la pierde inútilmente. En cambio, lo dice Jesús, si alguien pierde su vida por mí y por el Evangelio, pues ¿qué pasa? ¿La salvará? Entonces, ¿dónde ponemos el centro de nuestra vida? ¿En nosotros mismos o en Jesús? Esa es la gran disyuntiva, la gran decisión que debemos tomar. Y Jesús nos dice, ya saben. Bien, luego sí, entonces tomar la cruz. Saber que el camino de Jesús no es fácil, justamente por las contradicciones que pueden haber, por las persecuciones. Ejemplos concretos. El Evangelio nos invita a ser honestos, transparentes. Y nosotros intentamos eso. Habrá personas que no están de acuerdo con eso. Y nos van a perseguir. Nos van pues a acusar de tantas cosas. Una persona que quiera ser honesta. Una persona que quiera perdonar, ser misericordiosa, va a ser mal comprendida, va a ser perseguida. Esa es la cruz. ¿Y Jesús qué dice? Pues tome la cruz, cargar la cruz, y cargarla con dignidad, con valentía, llevarla sobre los hombros. No se trata de arrastrar la cruz, de resignarnos, de conformarnos. ¿Ya qué más me queda? No, no, hay que cargar la cruz, es decir, sí, las consecuencias de eso. Y más adelante Jesús sigue explicando eso de centrarse en uno mismo o centrarse en Dios. ¿Qué pasa, nos dice, si nos centramos en nosotros mismos? Volvemos a este tema. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo si pierde su vida? ¿Qué podrá hacer para recobrarla? Nada. Y luego continúa el Evangelio. Si alguien se avergüenza de mí mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre todos los santos. Este es un contraste entre la humillación, la vergüenza y la gloria de Dios. Entonces, ¿quién se avergüenza de Jesús? Pues también Jesús. Porque ante estas circunstancias, lógicamente, ante las persecuciones, las dificultades, uno tiende pues a avergonzarse, a acobardarse, a decir que no es cristiano. O esas divisiones que hacemos, ¿no? Yo soy cristiano los días domingos, pero el resto de los días no. O soy cristiano a nivel personal, individual, íntimo, ahí soy cristiano. Pero ya en la vida familiar, en la vida social, en la vida pública, no, ya no, ahí ya no soy cristiano. Entonces hacemos esa división, esa dicotomía también que se llama. Y eso es lo triste. Entonces, cristianos de ocasión, según la circunstancia. Miren, ese es de gran peligro, avergonzarnos de Cristo. Nos da vergüenza de ser creyentes, de ser cristianos. Decimos, Ecuador es una sociedad eminentemente cristiana, donde más del 70-80% nos decimos cristianos, católicos, evangélicos, en fin, cristianos. Así nos confesamos, nos profesamos, pero vamos a los ámbitos públicos, a los espacios políticos, de carácter económico, cultural, social, no, ahí ya no somos, ya no. Aquí la religión no entra para nada, nos dicen abiertamente. Esa es una cuestión individual, íntima. No, aquí no. ¿Y cómo así?
como que si ser cristiano fuera pues una partecita de la vida. No, no es así, fíjense. Y Jesús es claro: quien se avergüence de mí ante esta gente, y va a decir esa gente idólatra, gente pecadora, porque esa gente que dice que no a la fe, no a la religión, son idólatras también, tienen tantos dioses. Lógicamente el Dios será el Dios dinero, ¿no? Dios dinero que quiere callar, o el Dios poder, el Dios de la política, el Dios de la ley. Hay tantos ídolos, tantos falsos dioses que han entrado en el corazón. Entonces esta gente idólatra, esta gente pecadora. Entonces también aprender a reconocer a Jesús en cualquier espacio. Queridos hermanos, hoy el Evangelio, como ven, no viene con pañitos de agua tibia, ¿no? Directamente. El que quiera seguirme, y aquí le pone un condicional: el que quiera seguirme, pues renúnciese a sí mismo y cargue con su cruz. De aquí, queridos hermanos, el ser cristiano tiene también sus responsabilidades. Así es que no es un cristianismo dulzón, un cristianismo pues que se adapta a todas las circunstancias, no. Jesús es exigente a renunciar a aquello que se opone al reino de Dios y a cargar con la cruz, y hacerlo con dignidad, con altura, con valentía. Que el Señor nos ayude pues a seguirle, a ponernos detrás de Él y avanzar con la frente siempre en alto, sabiendo que la gloria eterna nos espera y que no sirve de nada querer ganar el mundo, no sirve de nada, todo se acaba, todo se destruye. Que el Señor nos dé la sabiduría para seguirle siempre.